A ver. Vale, pues hola a todos y bienvenidos a esta sesión en la que os voy a presentar la herramienta Booklab que podéis utilizar para que vuestras clases sean mucho más dinámicas y también que podáis interactuar con vuestros alumnos incluso a distancia. La presentación va a ser en 3 partes. Primero os voy a enseñar os voy a hacer una pequeña presentación sobre el porqué de la herramienta. Luego os voy a hacer una demo sobre cómo podéis utilizar la herramienta y luego al final os enseñaré cómo aparece Booklab, cómo podéis utilizarlo dentro de Moodle, es decir, aula virtual, creo que se llama en vuestra universidad. En cualquier momento, si tenéis preguntas, podéis escribirlas en el chat y al final de la sesión contestaré a todas las preguntas. Nada, pues empezamos directamente con la presentación. En esta presentación voy a utilizar Booklab, que es la herramienta que os permite de interactuar con los participantes o alumnos. Y la primera cosa que os voy a pedir es que os conectéis con el enlace que voy a enviar en el chat o escaneando el código QR que aparece en la pantalla. Os podéis conectar tanto con el mismo ordenador con el que estáis viendo la sesión, que con vuestro móvil o tablet o otra herramienta. Voy a esperar a que seáis un poquito más. Ya veo que hay 15 personas que se han conectado. Os voy a dejar otro momentito, porque creo que somos... Vale, 39. Pues llegamos a 25 y luego siempre tendréis el enlace en el chat que podéis utilizar y yo voy a ir avanzando. A ver si llegamos a 25. Ya casi. Vale, perfecto. Pues vamos adelante. Entonces, lo primero que os voy a pedir es, en una palabra, de describir el estudiante de hoy. La idea de esta pregunta es que os voy a enseñar lo que es la nube de palabras, que llamamos el word cloud. Es un concepto interesante para poder crear un poco una pregunta de brainstorming, de discusión, en el que podéis hablar con los alumnos. Vale. Jóvenes, desinteresados, desafortunadamente, pasivos. Ese es un punto muy importante, la palabra pasivos. En un momento vamos a ver por qué es importante hablar de ello. Online, desde luego. Ahora nos toca a todos estar online. Como podéis ver, la palabra jóvenes aparece en grande, porque es una palabra que ha sido enviada varias veces como respuesta. Vale, una multitud. Uf, veo que hay alguien que está un poco desesperado. Vale. Vale, pues vamos a ir avanzando. Lo que os voy a enseñar ahora es un estudio que ha sido realizado en Estados Unidos en el 2013, en el que unos expertos analizaron varias técnicas de estudio, que eran las técnicas que usaban la mayoría de los estudiantes, y para cada una de estas técnicas valoraron la utilidad de cada una de ellas, es decir, si eran eficaces o no, tanto a corto como a largo plazo. Y luego valoraron, en el fondo, cuáles eran las mejores técnicas de estudio. Entre ellas encontramos pues subrayar texto, usar palabras claves para memorizar contenidos, releer texto, hacer tests de práctica, hacer distributed practice, que esto es un concepto importante del que voy a hablar en un momento, es decir, escalonar los periodos de estudio. No solo estudiar justo antes del examen o de un test, sino que estudiar a lo largo del periodo en el que el alumno, a lo largo del periodo en el que se imparte la clase. Entonces, lo que os voy a pedir en este sondeo de ahora es, en vuestra opinión, cuál es la técnica de estudio que usan la mayoría de los alumnos. Aquí no hablamos de la que sea la más eficaz, sino de la que usan la mayoría. Podéis contestar de nuevo desde el mismo enlace y vamos viendo los resultados que aparecen en tiempo real. Vale, desde luego que la mayoría pensáis que leen los apuntes.
subrayan el texto, resume contenido, ¿vale? Vale, entonces unos cuantos hacen unos tests y se explican a sí mismos los conceptos, pero muy pocos pensáis que hacen eso los alumnos. Vale, pues lo que veis directamente es que aquí de las 5 técnicas de estudio hay unas cuantas que son mucho más activas y otras mucho más pasivas. Y eso va a ser un factor determinante de la utilidad de cada una de estas técnicas de estudio. Veamos los resultados de lo que de la encuesta que hicieron. Entonces, lo que vemos inmediatamente es que las técnicas que la mayoría se supone utilizan, es decir, subrayar texto, releer, todas técnicas muy pasivas de estudio, son muy poco útiles. Mientras las técnicas que son mucho más activas, es decir, hacer tests de práctica, escalonar los periodos de estudio, son mucho más útiles y resultan ser a largo plazo, resulta ser que los alumnos se acuerdan mucho mejor de lo que han estudiado. Entonces, obviamente lo que esto nos indica es que tenemos que intentar ayudar al alumno a utilizar técnicas de estudio que son mucho más activas. Pues la metodología que recomendamos nosotros desde BookLab es en 4 pasos clave. El primero es de valorar el nivel de conocimiento al empezar la clase. Es decir, cuando llego a la clase y que voy a impartir el capítulo 2, quiero entender primero lo que se acuerdan los alumnos del capítulo 1 y por eso voy a hacer unas cuantas preguntas para ver de lo que se acuerdan. Y si no se acuerdan bien, pues si es necesario, volver a explicar algún concepto. Lo segundo es de repetir a menudo los conceptos importantes, porque así el cerebro está expuesto muchas más veces a lo que tiene que aprender. El tercer paso es que hay que hacer preguntas frecuentemente para activar el cerebro. Esto significa, esto parte de la idea que muchos estudios han mostrado que después de solo 10 minutos de atención pasiva, es decir, escuchando al docente hablar, la atención disminuye ya muchísimo para el alumno. Entonces, 10 minutos no es nada. Por eso tenemos que hacer cada 10 minutos o menos alguna pregunta para despertar a los cerebros y que los alumnos se queden enfocados en la clase. Y ya lo último es motivar a los alumnos enseñándoles que están mejorando. Porque aunque un alumno conteste mal a una pregunta, luego de ese error va a aprender y entonces luego la próxima vez contestará mejor. Pues veamos si eso realmente, lo que acabo de decir, ha sido eficaz. Hace nada os he dicho cuánto tardaba un alumno, o sea, cuánto tardaba la atención en disminuir cuando estaba escuchando pasivamente al docente. Entonces es después de 10 minutos, 15, 30 o 60 minutos. Os dejo un poco de tiempo para contestar y ahora en nada vemos los resultados. Vale, ya sois 20. Pues veamos lo que habéis contestado. La mayoría habéis dicho 10 minutos, otros 15 y otros 2 habéis dicho 30 minutos. La respuesta correcta, efectivamente, era después de 10 minutos, o sea, no es nada. Entonces, avanzamos. ¿Qué proponemos con BookLab? Pues BookLab es esta herramienta que os estoy enseñando ahora que permite utilizar los móviles o tablets o ordenadores para estimular la participación en el aula y valorar la comprensión, que esto es un reto enorme al que se han enfrentado los docentes y es aún más difícil para las clases a distancia online en la que no se ven las caras de los alumnos. Igual en una clase presencial se puede ver. Si todos los alumnos ponen una cara rara, igual significa que no han entendido lo que se acaba de explicar. Pues a distancia eso es aún más difícil. Entonces, ¿cómo funciona BookLab? En nada os voy a hacer una demo, pero es muy sencillo. Primero, creáis las preguntas, luego los estudiantes contestan y ya lo último es que analizáis los resultados, que podéis hacerlo tanto en tiempo real, como he hecho yo hoy, o al final de la clase. Entonces, ¿cómo empezamos? Voy a salir de la presentación y os voy a enseñar, esta es la interfaz de creación de contenidos de BookLab. Entonces, esta es la segunda parte de la que os hablaba antes. En esta parte os voy a enseñar cómo podéis utilizar BookLab, crear preguntas e insertarlas en vuestra presentación.
Veamos cómo podemos crear una pregunta. Si yo quiero crear una pregunta tipo test, voy a ponerlo en español. Vale, entonces si voy a la pregunta tipo test, selecciono el tipo de pregunta tipo test, escribo aquí la pregunta, pongo aquí A o B, pongamos que A es la respuesta correcta, selecciono la A y guardo la pregunta. La pregunta aparece ahora en la lista de preguntas que yo ya había creado. Entonces, la interfaz que estáis viendo ahora corresponde a un evento. Un evento, como lo llamamos nosotros, es una presentación, una clase. Entonces, en este evento yo ya había creado 14 preguntas y acabo de añadir otra, que es esta pregunta que acabo de crear ahora. Cuando he creado unas cuantas preguntas, luego... Uy, perdonad. Un momento. Ahora, aquí estamos. Entonces, cuando ya he creado unas cuantas preguntas, voy a añadir una presentación. ¿Qué presentación puedo añadir? Pues un PDF, un PowerPoint o un Keynote. También tenemos una extensión para Google Slides, pero hoy no me voy a enfocar en esa parte. Entonces, importáis una presentación desde el ordenador. Aquí, yo ahora no voy a añadir una porque ya tengo una, pero la añadís como archivo. Y luego aparece aquí la presentación que habéis añadido. Entonces, cuando ya habéis añadido la presentación, vais a insertar las preguntas. Aquí, como podéis ver, tengo mis diapositivas y yo ya había insertado unas cuantas preguntas, ¿vale? Entonces, ¿cómo hago para insertar las preguntas? Pongamos que quiero poner esta pregunta aquí, la arrastro y la pongo aquí. Y aparece la pregunta que yo había creado. Si la quiero borrar, pues nada, hago un clic aquí y se ha borrado. Lo que es importante siempre es de insertar las instrucciones de cómo participar lo primero. Esto está creado automáticamente cuando creáis una nueva presentación. Esto indicará al alumno cómo se tiene que conectar. Como habéis visto, yo al principio de la sesión os he mandado el enlace de conexión. Voy a enseñar. Os he mandado el enlace de conexión por el chat, porque para las clases a distancia yo creo que siempre es más sencillo también. Os voy a enseñar de lo que estoy hablando. Vale, este es el enlace que yo os he enviado al principio. Entonces, siempre se puede utilizar el código QR, pero hay gente que prefiere conectarse utilizando el enlace. Entonces, siempre es cómodo copiarlo y enviarlo por el chat de la videoconferencia que estéis usando en Blackboard Collaborate. Entonces, así es como se crea una pregunta y se inserta en la presentación. Cuando creéis una presentación, podéis añadir una serie de opciones. Podéis activar la autenticación, es decir, pedir a los alumnos que contesten o de forma anónima, como lo habéis hecho hoy, o registrándose. Para eso se puede utilizar su email, el single sign-on de la universidad, el SSO, y creo que ahora todavía no está configurado para la universidad, pero me imagino que dentro de poco lo será. Cuando estéis utilizando Booklab en vuestro Moodle, también podrán registrarse con Moodle. Entonces, el docente elige si contestan de manera anónima o no. También podéis activar el botón Estoy perdido. Habéis visto mientras estaba presentando que aparecía aquí arriba el botón Estoy perdido. Como participantes, vosotros en cualquier momento podéis activar el botón y entonces indica al docente que los alumnos no han entendido bien un concepto. Entonces, si un docente, por ejemplo, ahora sois 25 participantes en este evento. Si de esos 25 veo que son 10 o 5 están perdidos, pues vale la pena volver a explicar el concepto. Y cuando ya los alumnos lo han entendido, el alumno apaga el botón Estoy perdido. Es como una forma virtual de levantar la mano para señalar que algo no está claro. También podéis activar el modo competición. Esto permite añadir un poco de gamification a la clase. Básicamente lo que añade esto es que durante la presentación podéis compartir el ranking de los participantes, es decir, quién va contestando mejor
a las preguntas. Entonces, obviamente, los alumnos, si ven que hay esta competición, pues igual están más pendientes de la clase porque saben que viene una pregunta y que pueden ir ganando puntos. Al final de la clase, podéis exportar los resultados de varias formas, como un documento Excel, como este informe que es como más global, que permite ver los resultados de la clase. No está preguntando en entonces no hay resultados, pero veamos una pregunta que he hecho, por ejemplo, esta. Entonces, esta es para tener una visión global de las respuestas. Al final de la clase también podéis decidir de enviar a los alumnos un informe personalizado de los resultados, es decir, que cada uno recibe en su email el cuestionario y las respuestas que ha dado y lo que ha ido bien o mal. Obviamente, para que esto se pueda realizar, tenéis que activar la autenticación. Y entonces, para enviar este informe, justamente vamos a más configuraciones. Más configuraciones. Y aquí abajo del todo puedo enviar el informe del evento a cada participante. Entonces, el participante ve sus respuestas. Aquí tenemos una serie de otros ajustes que podéis añadir. Podéis añadir un temporizador a todas las preguntas. También podéis añadir un temporizador a cada pregunta si preferís hacer eso, o a algunas preguntas y a otras no. Podéis personalizar el color de la presentación, etcétera, etcétera. Entonces, ahora hemos visto cómo podéis crear preguntas, cómo podéis insertar las preguntas en la presentación, cómo podéis añadir unos cuantos ajustes. Entonces, como os he enseñado antes, cuando tengáis la presentación lista con las preguntas, le dais al botón comenzar, reiniciar la presentación, y entonces, nada, pues el día de la clase compartís pantalla, si es online o si es en la clase, pues lo presentáis así, y nada, lo presentáis como si fuese una presentación PowerPoint o Keynote, como cualquier otra herramienta que utilicéis. Esto es para las clases síncronas. Para las clases que son asíncronas podéis utilizar el cuestionario al ritmo de los participantes. Aquí la idea es que el docente va a enviar un cuestionario y a ese cuestionario va a añadir, va a crear preguntas en ese cuestionario. Las preguntas son idénticas. La forma de crear preguntas es idéntica a la que os he enseñado justo antes. Entonces, cuando ha creado ya unas cuantas preguntas, lo guarda, publica el cuestionario para que los alumnos puedan contestar y puede añadir archivos. Un uso muy frecuente que hacen los docentes es que ponen un cuestionario y añaden un archivo que puede ser una presentación o un vídeo en el que explican conceptos. Entonces, los alumnos tienen que ir contestando a las preguntas viendo los archivos. Entonces, eso es para las clases asíncronas. Pues así es como podéis crear contenido tanto para clases síncronas y asíncronas. Ahora voy a ver en el chat si hay preguntas. Vale, ya veo unas cuantas preguntas. Voy a contestar a estas preguntas y luego os explico cómo podéis utilizar Booklab en aula virtual. Entonces, hola María, subiendo la presentación a la web la convierte en PDF. Se pierden las animaciones. Sí, es correcto. Entonces, si no queréis perder las animaciones, podéis utilizar directamente el complemento de Booklab en PowerPoint. Existe, lo podéis descargar desde el Microsoft Store. Entonces, utilizaréis Booklab dentro de PowerPoint, en vez de utilizar vuestro PowerPoint dentro de Booklab. No sé si me explico. Tenemos mucha información sobre esto en nuestros tutoriales. Aquí vais a tutoriales y luego a las preguntas frecuentes encontraréis todos los pasos que tenéis que seguir para eso. Entonces no sucede eso obviamente porque veo que sigue la pregunta. Sucede lo mismo si usamos el plugin para PowerPoint. La respuesta es no. Entonces,
Yo ahora lo que estoy haciendo es, porque veo que hay o sea, una discusión sobre cómo se comparte la pantalla. Yo lo que hago, y de hecho es lo que recomiendo siempre, es que en vez de compartir pantalla, intentéis compartir solo una pestaña. Porque esto me permite ahora de estar viendo por Collaborate y de tener en otra pestaña Booklab. Y puedo, pues eso, volver a Booklab, ver Booklab, y si necesito ir a ver el chat, es mejor, digamos. Vale. Entonces, por si no está claro, Booklab no es una aplicación, es una web, una aplicación web que se llaman. Entonces, todo está en internet, el docente no tiene que descargar ninguna app y el alumno tampoco tiene que descargar ninguna app, o sea, es muy sencillo. Vale, yo creo que por ahora es todo de preguntas. Voy a conectarme a Moodle y enseñaros cómo funciona. Un segundito. Lo que os voy a enseñar ahora es cómo funciona Booklab en Moodle, con un Moodle que tenemos nosotros de ejemplo, que es muy básico, pero reconoceréis que es bastante similar. Vale. Voy a compartir mi pantalla donde tengo Moodle. Vale, entonces ahora veis mi pantalla. Pongamos que voy a trabajar en este curso que se llama Física. Tengo una serie de contenidos. Lo primero que tenéis que hacer, como siempre, es activar la edición. Vale. Entonces, lo primero que tenéis que hacer es activar el modo edición. Y nada, pongamos que yo quiero crear una actividad Booklab, porque Booklab aparece como una actividad aquí. Voy a añadir una actividad a un recurso. En los tipos de actividades selecciono Booklab, le doy a agregar. Entonces aquí le daría un nombre, por ejemplo. ¿Vale? Puedo añadir una descripción. Aquí tenéis varias opciones. La opción número 1 es de importar las preguntas desde un quiz Moodle que tengáis. Es decir, si ya tenéis unos quiz en Moodle y que queréis pues eso, ahorrar un poco de tiempo, directamente los podéis transformar en un evento Booklab. Entonces, aquí podéis seleccionar un test que ya hayáis creado. Otra opción es de duplicar un evento Booklab. Pongamos que tengáis que dar la misma clase de ciencias a un grupo A y a otro grupo B, entonces tenéis en Moodle dos cursos, podéis crear todo el contenido para un grupo y luego duplicar el mismo contenido para otro grupo. Y luego la tercera opción es de crear contenido, un contenido completamente nuevo, que es lo que voy a hacer yo ahora. Bueno, aquí podéis añadir una serie de ajustes, como siempre cuando creáis actividades, pero yo ahora voy a ir a guardar cambios y mostrar. Y entonces se abre esta pestaña, que es dentro de la misma pestaña, que es la versión dentro de Moodle de Booklab. Como podéis ver, es prácticamente idéntica. Tenéis aquí las preguntas que podéis crear. Este es un evento nuevo, entonces, claro, no hay preguntas. Aquí, como os decía antes, podéis activar el login de Moodle. Y nada, podéis crear preguntas y luego volver a vuestro curso Moodle. Para volver al menú en el que estabais antes. Entonces, ¿qué es lo que nos aporta la integración en Moodle? Además de tener todos los contenidos centralizados en una misma plataforma que sería Moodle, tenéis también la opción de sincronizar las notas que tengan los alumnos, si se activa la autenticación, obviamente. Se pueden sincronizar las notas con el registro de calificaciones o el libro de calificaciones de Moodle. Para eso, ¿cómo tengo que hacer? Pues yo hago la presentación, doy la clase, los alumnos contestan y se conectan desde Moodle para poder contestar
Y al acabar la clase, yo vuelvo a entrar de evento, voy a más configuraciones, pues voy a más configuraciones aquí y aquí aparece el botón sincronizar con Moodle. Si le doy al botón sincronizar con Moodle, se sincronizarán las notas de los alumnos con sus notas en Moodle. Entonces, esto permite de utilizar Booklab como una nueva herramienta de certificación continua. Vale, entonces lo guardo y nada, si vuelvo a mi curso Moodle, el evento que acabo de crear aparece aquí. Así es como podéis utilizar Booklab dentro de Moodle. Entonces, no sé si tenéis preguntas ahora. Podéis enviarlas en el chat. Mientras tanto, perdone, una cosa importante es que en Moodle, en Booklab, y esto es tanto para la versión web que en la versión de Moodle, podéis acceder a los tutoriales aquí, en las preguntas frecuentes. También podéis utilizar nuestro chat para hablar con una persona que os ayudará con todas las dudas que tengáis. Vale. Entonces, no sé si tenéis preguntas ahora. Por ahora no veo preguntas que lleguen en el chat. Vale, entonces Luis envía. ¿Recomiendas usar Booklab para evaluar o solo para dinamizar? Yo entiendo que es más una herramienta para agilizar la adquisición de contenidos y mantener la atención de los alumnos. Exactamente. Inicialmente Booklab no es una herramienta de evaluación. Pero sí que algunos docentes lo que quieren es, en vez de... hay docentes que prefieren utilizar Booklab para evaluar a los alumnos para que la participación realmente se valorice. Es decir, no solo venir a la clase, sino que contestar y participar de forma más activa. Pero es verdad que inicialmente no es una herramienta para evaluar, pero sí que se puede hacer. Entonces, veo a alguien que dice, no veo dónde está la configuración en el que he creado de prueba en mi curso, no lo veo. Entiendo que es la configuración para sincronizar las notas con Moodle. Voy a volver a enseñarlo. Vale. Voy a compartir pantalla. Vale, entonces, para el botón de la sincronización de resultados, aparece solo cuando estáis usando Booklab en Moodle. Entonces, tenéis que ir a configuraciones, aquí, en la rueda, y luego a más configuraciones. Y aparece el botón sincronizar con Moodle. No sé si ahora está más... Ay, no, que... Creo que no he compartido la pantalla que quería. Un momento. Vale. Vale, ahora sí que veis mi pantalla. Entonces aquí tenéis la rueda a la derecha de configuraciones. Y si bajáis en más configuraciones, en exportar aparece el botón sincronizar con Moodle y le dais al botón sincronizar. No sé si ahora lo veis. Vale, perfecto. Entonces, en modo competición, ¿cómo se puede ponderar la puntuación en función del tipo de respuesta? Entonces, la puntuación es estándar, es decir, que nosotros hemos constatado una puntuación y desafortunadamente no se puede personalizar. Es decir, que la manera en la que van ganando puntos los alumnos es en función del tiempo que tardan en contestar y luego para cada pregunta correcta
pueden ganar un punto. Pongamos que tengo un tipo test con 4 opciones de respuesta y que 2 de ellas son correctas. Entonces ahí el alumno podría ganar 2 puntos. Si solo pone una de las opciones correctas, pues gana un solo punto. Entonces no se puede modificar por ahora la manera de la ponderación de la puntuación, digamos. Entonces, veo que hay una pregunta sobre, bueno, un comentario sobre el uso de Bootclap para los exámenes. Que se me entienda bien. La herramienta no es una herramienta para exámenes y no es para nada nuestro objetivo. Entonces, hay docentes que lo hacen, pero que sepáis que nosotros no nos presentamos como una herramienta para exámenes. Pues sí que lo podéis hacer, pero no es algo que recomendamos. Se puede hacer en el caso en el que se crean preguntas, se pueden crear preguntas distintas, no formas, digamos, una nueva forma de examen que quizás no es la normal, pero no es un examen real y tal como lo conocemos. Entonces, repito, no lo recomendamos. Entonces, no se puede dar más puntos al que antes responda. Eso se hace automáticamente, o sea, es el sistema Bootclap que cuando van contestando los participantes les crea el ranking. Entonces, el sistema, o sea, de un punto de vista técnico, toma en consideración la respuesta que ha dado, si es correcta o no, y el tiempo que ha tardado. Porque si 2 alumnos contestan bien, pero uno ha tardado menos que el otro, estará más alto en el ranking. Entonces, ¿cómo registrarse? ¿Tenemos alguna suscripción a través de la universidad? Sí, absolutamente. Entonces, podéis crear contenido directamente desde Moodle o podéis crearos una cuenta en Booklab, lo que es importante, y entonces os creáis una cuenta gratuita y si utilizáis vuestra email institucional de la universidad, automáticamente tendréis acceso a la versión ilimitada de Booklab. Entonces, así es como os podéis registrar. Repito, lo que es importante es utilizar el email de la universidad. Entonces, sí, yo creo que ya está accesible en Moodle. Si no lo está todavía, quizás no esté en todos los Moodle, pero lo estará dentro de poco. Yo creo que sí que ya está. Perfecto. ¿Es mejor un sistema que el otro? Ah, vale, que si es mejor acceder a Booklab desde Moodle o desde nuestra web. Depende de cada usuario. Nosotros, bueno, recomendamos siempre a los docentes que lo usen desde Moodle, porque así tienen todos los contenidos centralizados en la misma plataforma y el docente siempre tiene todo el contenido en Moodle. En el fondo no tenéis una limitación importante si usáis desde Booklab o desde Moodle. Efectivamente accederéis al mismo contenido, es decir, todo el contenido que creéis en Moodle, si luego un día queréis acceder a Booklab desde la web de Booklab, veréis el mismo contenido. Las cuentas están, digamos, o sea, fusionan, por así decir. Vale, no sé si hay más preguntas. Y si no, bueno, tendréis igual más preguntas cuando empecéis a usar la herramienta. Como decía antes, podéis utilizar el chat aquí abajo o los tutoriales para enviar vuestras preguntas. Vale. Pues muchísimas gracias a todos por la participación. Vale, Marta ha levantado la mano. No sé si puede... Imagino que tendráis una pregunta. Puedes utilizar el micro o mandarla por el chat. Vale, mientras tanto veo... no sé, Daniel, si puedes habilitar el micro a Marta. Sí, voy. Muchas gracias. A ver, Marta. Un momentito, ¿eh?
Gracias. Marta. Jolín, ¿dónde está Marta Moreno? Es que no la veo. Igual es que la lista es de... Ah, aquí es. No sé por qué Ahora está la la veo. primera y no... Ah, que ha levantado la mano, sí. Listo, Marta, ya deberías poder hablar. Tendrás que activar tú tu micro y cámara, pues ya te da... Ahí Sí, está. gracias. Buenos días. Gracias. No sé si se me escucha ya. ¿Sí? Sí, 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 se te escucha. perfectamente. Sí, nada, prefería ponerlo porque al final es como más agradable, ya visto que ya llevamos un tiempo así, por lo menos nos vemos las caras y hablamos. Vale, yo es que tengo algunas dudas porque además precisamente una compañera me habló justo la semana pasada de NearPod, porque, ay, NearPod, no sé qué, y yo, a ver, yo no voy a hacer nada con eso hasta que, entonces luego ya he visto que vosotros, que ya habéis metido esta plataforma. Entonces, yo la pregunta que tengo es, claro, yo, por ejemplo, en Moodle meto esto como actividad y yo entiendo que los alumnos, si enlazan, ese es su enlace, o aparte les tengo que dar la contraseña que me da el contenido que yo he hecho como antes del curso, he Sí, estado como cacharreando un poco y me daba como un enlace. exactamente. Entonces, para el alumno hay dos formas de acceder. La forma que os he enseñado Hmm. yo, que es cuando el docente comparte la presentación y ve pues, el código QR o el enlace, que luego yo os envío por el Hmm. chat, pero es verdad que el alumno para participar también puede entrar en el curso Moodle y hacer clic en el enlace. Entonces, vosotros como docente de ese curso, cuando hacéis clic ahí, tenéis acceso a la interfaz de creación y de modificación de Bootcamp. Hmm. El alumno, él, tiene acceso a la interfaz de participación, al Ujú. evento. Vale, Entonces, es distinto el enlace para el alumno que para el docente. vale. Entonces, por ejemplo, si estamos en una clase online, se escucha entrecortado. Si estamos en una clase online, eh, pueden tener las dos abiertas, o sea, que pueden estar como respondiendo y a su vez estando también en BBC contigo ahora, o sea. Exactamente, de la misma forma que lo hemos hecho hoy. Y en el fondo, lo que la mayor parte de los alumnos hacen, porque muchos tienen smartphone, es que tienen el ordenador con la videollamada y contestan usando el móvil. Esa es una opción. Si el alumno solo tiene un ordenador, por ejemplo, puede hacer, pues también puede hacerlo con un solo ordenador. Es decir, en una pestaña abre Blackboard Collaborate y en otra abre Bootcamp. Entonces, cuando entran a través de Gela, sí sabemos o sigue siendo anónimo el alumno. Si habéis activado la autenticación, lo sabéis, pero si no la habéis activado, no podéis ver quién es, quién contesta. Vale, pues Aunque eso se... entre desde Gelas. Vale, pues muchas gracias. Nada, Vale. gracias Marta. Vale, pues yo diría que ya está. Em, espero que os vaya muy bien utilizando Booklab y eso, si tenéis preguntas no dudéis en utilizar el chat. Em, y nada, muchas gracias por la participación y que tengáis un muy buen día.